Son las 8:38. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles. Yo estoy hace un ratito, bueno, desde temprano encerrado, así que no sabía cómo estaban las cosas en la calle. Pero afortunadamente ha llegado don Pablo Rodríguez acá, a quien saludamos presencialmente y nos alegra que esté, quien además nos previno de que hacía harto frío. Así que si usted nos está escuchando y todavía no sale, háganle caso a Pablo y salgan abrigados. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días, Patricio. Gracias por la invitación y qué gusto estar en el estudio nuevamente. Sí, Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad. Es siempre bueno dar las coordenadas de nuestros panelistas. Misma cosa con la militante de Comunes, académica de la Universidad de Chile, arquitecta, Valentina Saavedra. Valentina, muchas gracias por estar acá. Bienvenida, como siempre. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y expresidenta de la FECH, siempre lo decimos también. Bueno, hay varios temas para conversar esta mañana. Quería partir por el tema USACH, Elisa Loncón, Contraloría, Consejo para la Transparencia, porque me da la impresión de que estamos hablando en dos niveles, ¿no? Hay un nivel que es procedimental, que tiene que ver con las obligaciones de las instituciones del Estado y muy en particular de las universidades estatales, con el valor, en principio, no en principio, en términos absolutos deseable de la transparencia, de la probidad, en fin, que son los argumentos que se utilizan de manera procedimental para la solicitud que se le hace a la Universidad de Santiago de que la profesora Loncón haga un reporte de sus actividades de los últimos años y de sus actividades durante el año sabático. Entre paréntesis, el requerimiento no era de los títulos. Esto también para que quede en evidencia, porque se habla mucho de los títulos, pero en ninguna parte del requerimiento aparece el asunto de los títulos. Y eso en un primer nivel formal procedimental, ¿no? Pero hay un segundo nivel que es interpretativo, del cual uno debería deducir la misma Universidad de Santiago se ha hecho parte, al señalar que la profesora Loncón no está en el fondo siendo objeto de un requerimiento en nombre de la probidad y de la transparencia, sino que está siendo objeto de una persecución y de un asedio. Entre medio entonces aparece el debate entre la autonomía de las universidades, del Estado, y sus responsabilidades como instituciones públicas. Creo que es un debate súper interesante porque nos lleva a un asunto de fondo más allá del episodio Loncón mismo. Valentina, la palabra es tuya. Sí, a ver, yo creo que primero yo comparto que esto es como una persecución, un hostigamiento, más que un interés por transparentar ya sea alguna mala gestión o algún procedimiento que pueda haber tenido algún tipo de vicio. Porque la verdad es que se aprovecha, yo creo, el desconocimiento del funcionamiento de la institución en la que trabaja o sea, Elisa Loncón y que como este tipo de, por ejemplo, que es el tema en discusión, que es la posibilidad de tomarse el año sabático, es un procedimiento, es parte, digamos, de las labores y yo no diría los beneficios, sino que es parte como de la vida académica, y precisamente porque los años sabáticos están relacionados muchas veces a dedicación a tiempo a la escritura, dedicación a tiempo a publicaciones, a cerrar algunos otros tipos de proyectos, no necesariamente son como años libres, que yo creo que eso es una cuestión que está como permanentemente tratándose de instalar, como de que ella, como que casi que se fue de vacaciones y le siguieron pagando el sueldo, cuando ella la verdad es que durante el año sabático, de hecho ella lo publicó hace un tiempo, sacó 3 libros, o sea, es una cosa como que también tiene, es parte de sus labores académicas, el tema de las publicaciones y el poder como tener productividad. Entonces yo creo que también hay un aprovechamiento del desconocimiento para poder instalar una duda respecto a el profesionalismo de Elisa Loncón, y sobre todo yo creo que está relacionado con que permanentemente la discriminación contra ella y, bueno, contra ella por ser del pueblo mapuche está arraigada en la idea de que como que ella, por el hecho de ser mapuche, fuera más ignorante o fuera menos docta o tenga menos preparación intelectual
para el cargo que, digamos, ocupó. Mientras que todo el tiempo la defensa ha sido precisamente de que, bueno, ella es una académica destacada, que tiene una serie de estudios relacionados no solamente a su cultura, sino que a la lengua en general. Y creo que tratar de apuntalar hacia allá, yo creo que tiene que ver con deslegitimar la posición que ella ha podido tener, bueno, en la Convención Constitucional y luego en todo el debate político, para, digamos, reafirmar esta idea que tienen sobre todo los sectores conservadores de derecha, de que por venir de un pueblo originario no se puede ser una persona intelectualmente preparada y que está al mismo nivel que cualquier persona del país. Y en ese sentido yo Sí, creo que perdona, pero que se sí. está aprovechando como el desconocimiento del funcionamiento de la universidad para instalar una duda respecto a una cuestión que hacen muchos académicos y que por la cantidad de años que ella lleva trabajando tiene derecho a utilizar. Pablo. Sí, yo creo que estas son este tipo de polémicas que no generan mucha sustancia, sino que más bien son un poco armadas en el sentido de que ciertas personas intentan cuestionar a la otra por su, en este caso por lo que está pasando en los SAT, pero son un poco estériles, ¿no? Yo no le dedicaría mucho tiempo a este tipo de cosas. Creo que sí es relevante, por ejemplo, cuando los convencionales estaban trabajando en la convención, cómo ellos se vincularon con las universidades públicas. Que de hecho ahí hubo una serie de convencionales que hacían clases y que de alguna forma durante ese periodo ellos tuvieron que tener un régimen distinto justamente para cumplir con su labor. Pero eso se entendía muy bien justamente en el contexto de la convención. Pero ahora me parece que se intenta polemizar y de alguna forma estirar argumentos, estirar ciertas realidades, cuando creo que no es relevante. Yo creo que, como tú bien distinguías al principio, no se le está viendo el título, sino que se le está viendo respecto a ciertos antecedentes. Pero más allá de eso, yo creo que quienes están impulsando este tipo de acciones no están conduciendo a nada ni son de alguna forma relevantes para la discusión pública. Yo creo que efectivamente ella como académica tiene obviamente el derecho. Valentina decía que no es un beneficio, sino que más bien un derecho justamente debido a su carrera académica tener cierta tipo de actividades universitarias, y yo no perdería más tiempo respecto a quienes intentan polemizar con esto. Yo creo que hay mucha gente que con cierto interés más bien personal intentan justamente tratar de enlodar a una persona que, más allá de que uno políticamente pueda estar lejana, creo que no aporta mucho al debate. Y dentro de eso, a mí me llama mucho la atención la actitud justamente del presidente del Consejo por la Transparencia. Creo que él se extralimita a veces en su función, del punto de vista de que declara más de lo que debiera decir. ¿Hay una animosidad, ves una animosidad política en el presidente? Yo diría que sí. Que es distinto a que él tiene una opinión política que todos conocemos, pero eso ocurre con todos los seres humanos del mundo, por lo tanto no tiene nada de malo. Pero yo creo que ahí hay un tema que desvía el foco de él como a cargo de una institución, y de hecho no es la primera polémica en la que él se fue envuelto. O sea, recordemos que ha tenido un par de polémicas durante su administración, en las cuales, más allá de que hayan sido ciertas o no, él es un personaje de alguna forma más polémico para liderar ese tipo de institución. Y yo creo que, insisto, independiente de las visiones políticas que cada uno tiene respecto a cuál fue el rol de Elisa Loncón en la convención, yo creo que aquí hay personas que con afanes más bien oportunistas o personalistas tratan de instalar ciertas dudas sobre algunas personas que no tienen nada que ver con lo que fue políticamente el trabajo de ella en la convención. Yo creo que eso es relevante destacarlo y como digo, nada que ver con lo que fue su labor, sino que tiene que ver con una actividad que ella hace en su universidad, y que si uno supone que la universidad funciona bien, debería tener justamente reglas claras y procedimientos para autorizar ese tipo de viajes u otro tipo de elementos, ¿no? Insisto, no quiero defender políticamente a Elisa Loncón, para nada, pero es que, creo claro, es que ese otro nivel. Pero o sea, creo claro. que es una de estas típicas polémicas que da mucha prensa y que efectivamente pueden incluso lograr a una persona en particular, pero miraría más bien a quiénes están liderando esto más que a ella. Sí, Valentina, para cerrar el punto, cuando hablamos de la correcta utilización de los recursos públicos, no es tan sencillo distinguir entre los recursos públicos y la actividad académica, porque la actividad académica se hace con recursos públicos, al fin y al cabo, ¿no? O sea, lo que los requirientes están pidiendo es que la profesora Loncón informe qué ha hecho, ¿no? En resumen.
Y hay quienes recuerdan, Valentina, que el año pasado o antepasado, ya no lo sé, pero por ahí, dos diputados le solicitaron a la Universidad de Santiago y a la Universidad de Chile la lista de las académicas que hacían investigación en género. Y también esa solicitud se hizo en nombre de la probidad y de la correcta utilización de los recursos públicos, ¿no? Em, para efectos del etos académico, te lo pregunto también como académica, Valentina, de una universidad estatal, ¿eso es la persecución de la probidad o es la persecución de una idea o de una línea investigativa? Creo que son dos casos que coinciden en un punto, pero no necesariamente son iguales. Yo Ujú. creo que en el caso de Elisa Loncón, yo creo que hay una persecución personal hacia ella, porque para ser súper honesto, o sea, las universidades tienen plataformas digitales que son públicas, o sea, uno puede meterse al perfil académico de cualquier académico de una universidad estatal y revisar, bueno, cuál es su título, cuáles han sido sus publicaciones. Si tiene más interés aún, hay buscadores académicos en donde puede ver los papers, libros, etcétera. Entonces, la verdad, lo que lo que se está haciendo en particular es bueno, como decía Pablo, es una polémica bastante estéril lo que se está haciendo con Elisa Loncón, porque no se necesita un requerimiento de transparencia para obtener toda esa información. Ella misma lo dijo ayer, me parece, en sus declaraciones. Y por lo tanto tiene que ver más con, yo creo, con un ataque más mediático para deslegitimar su posición y que en lo personal me parece de que es parte como de lo que se ha estado haciendo en el último tiempo para evitar una discusión política, o sea, más que discutir con las ideas de Elisa Loncón y con su posición, se intenta invalidarla, armando una polémica mediática, Ujú. de manera de que sus opiniones luego sean menos escuchadas o no tengan como cabida en el debate público. Y eso yo creo que es una práctica bastante antidemocrática y que le hace mucho daño a la política en general, ¿no? Porque esta idea como de, comillas, empezar a vetar gente o a invalidar a la gente según lo que son, más que dar el debate sobre las ideas y sobre las propuestas que se plantean, creo que le hace mucho daño también al debate democrático. Mientras que, por ejemplo, en el caso de el requerimiento de información que se hizo a las universidades estatales sobre las académicas y ayudantes que estaban relacionadas con los temas de género, eso también me parece que no era una persecución de transparencia, sino que tenía que ver más con una línea ideológica. Bueno, las dos también podrían ser como parte como de una línea ideológica, pero que era una persecución básicamente a las profesoras o profesores que desarrollan una línea de investigación que es legítima y que es como globalmente, y existe globalmente, o sea, no es como que la línea de género se inventó en las universidades de Chile, sino que es una línea de los estudios sociales que puede implementarse en cualquier universidad y que se implementa, de hecho, en muchos países del mundo, en la gran mayoría, de hecho. Y que tenía que ver mucho más que ver con, bueno, algunos parlamentarios consideraban de que esta línea de investigación es una línea ideológica, más que una línea de investigación y por lo tanto de invalidar la posibilidad de que las universidades del Estado pudieran desarrollar cursos o investigación en esa línea, lo que a mí me parece que básicamente habla de su propia ignorancia, pero además de un abuso de poder, de intentar como apretar o de asustar a las académicas que nos dedicamos a ese tipo de temas. Sí, por eso decíamos que son dos valores deseables. Por un lado, que todas las instituciones públicas, incluyendo las universidades, tengan los mecanismos de control necesarios para un debido uso de los recursos públicos, pero que al mismo tiempo eso no sea usado para asediar la autonomía universitaria, ¿no? Y la libertad de cátedra, que son dos valores muy importantes en una sociedad democrática. Bueno, ¿algo que agregar sobre el punto o pasamos al siguiente? Pablo. No, para cerrar, Sí. probablemente todo esto tiene mucho que ver con la poca autocrítica de Elisa Loncón respecto a la convención. O sea, probablemente si ya en sus viajes hubiera dicho discursos distintos respecto a su rol particular o por qué la gente votó rechazo, que de alguna forma fuera otra respuesta a las que ella ha tenido en esos viajes, esta discusión no existiría. Ujú. Entonces, ahí uno justamente duda de que por qué se pregunta esto, que se pueda preguntar, sino que más bien es la polémica general que se causa a partir de ello, pero es prácticamente por lo que ella dice, o sea,
por lo que ella ha dicho de sus explicaciones del fracaso de la convención. Entonces, insisto, si ella no hubiera, si hubiera tenido un discurso distinto o mucho más autocrítico respecto a lo que ocurrió, esto no estaría pasando. Entonces, ahí hay un punto también relevante que, insisto, uno podrá haber esperado otro tipo de respuestas de ella políticamente de lo que pasó durante ese año. Pero eso no tiene nada que ver con una función que uno espera que la universidad haya desarrollado de acuerdo a sus propios protocolos y su propia organización y sus propias facultades que tiene justamente para hacer ese tipo de cosas. Bueno, quería invitarles que pasáramos al tema siguiente. Como todo el mundo sabe, ayer el ex senador Jaime Orpiz Buchón, que fue parlamentario 28 años, primero 12 años diputado por el entonces Distrito 25, que era Laranja Macul San Joaquín, y luego 16 años senador por la región de Tarapacá. Obtuvo el beneficio de la libertad condicional. Recordemos, había sido condenado por fraude y cohecho. Todo esto en el contexto de la discusión de la ley de pesca, ¿no? El llamado caso Corpesca, la llamada ley Longueira. Y bueno, hay dos tipos de argumentos. Yo lo mencionaba más temprano. Primero, esta idea de que hay una justicia para ricos y otra para pobres, ¿no? Aunque igual uno debe decir, para ser justo, que el argumento de la defensa es plausible en el sentido de que tenía una gran cantidad de días en prisión preventiva acumuladas por el ex senador que solicitaron que fueran consideradas para efecto del beneficio. Pero por el otro lado, y que creo que me parece tanto más importante, son las declaraciones del abogado Alejandro Espinosa cuando sale, ¿no? En una primera declaración recuerda que es una injusticia que Orpiz haya sido el único político en Chile que terminó en la cárcel por el financiamiento ilegal de la política, y en una segunda declaración dijo que respecto a algunos se ha aplicado una mano durísima y en otras no se investigó o se hizo la vista gorda. Bueno, ha quedado instalada la idea, Valentina, Pablo, que si la ley hubiera operado como hubiera tenido que operar, sumado el caso Corpesca con el caso SQM, la cantidad de políticos muy importantes, incluso algunos hoy día en posiciones prevalentes, que hubieran tenido que enfrentar una situación similar a la del senador Orpiz, debió haber sido mucho más grande, ¿no? Que se operó de alguna manera para impedir el desajuste del sistema o el desequilibrio del sistema. Pero bueno, la idea quedó instalada y curiosamente la restituye el mismo abogado defensor del ex senador Orpiz. Quería preguntarle sobre eso porque, bueno, tanto en el ámbito del litio como en el ámbito pesquero, el modo en el que se hizo política pública durante la transición sigue generando condiciones, o sea, sigue generando consecuencias evidentes hasta el día de hoy. Valentina. Sí, a ver, yo creo que primero me parece que el que pueda como salir como con esta libertad condicional, creo Sí. que fue... me parece que es o sea, no solo como un mal ejemplo, sino que me parece que es bien impresentable de cómo funciona la justicia en Chile. O sea, evidentemente la justicia para pobres y para ricos o para quienes tienen poder y quienes no lo tienen, se refleja en esto de que es así en el país. O sea, y me parece que habla muy mal como del sistema que tenemos. Quizás también puede ser un llamado a, bueno, todos los cambios que se están haciendo en términos constitucionales y legislativos, de cómo se puede también mejorar las condiciones de... o sea, de cómo también quienes tienen poder tienen que pagar cuando cometen un delito, porque al final lo que se nos está diciendo es que dependiendo de la situación en la que esté, de la posición en la que ocupe, los delitos son más impunes en unos que en otros. Y yo creo que la defensa que hace el abogado primero no ha lugar, o sea, como el decir, bueno, somos todos delincuentes, entonces ninguno lo es tanto, o como a nosotros no debieron haber dado como tan duro porque al resto no lo hicieron. Creo que es una cuestión como de tratar de nivelar para abajo, pero vergonzosa. Pero además, lo que él plantea es que como que todos los políticos fueron financiados ilegalmente, como sin embargo, o sea, lo que hace Orpiz es como un paso más allá, ¿no? No es como que hubo un financiamiento ilegal como tipo de campaña, que es algo que pareciera ser un poco más recurrente, sino que fueron coimas para legislar en favor de un sector empresarial. O sea,
que es una cuestión mucho más grave, o sea, yo creo que todo es grave, pero creo que es aún más grave que el financiamiento, desde dónde se saca el financiamiento para, por ejemplo, una campaña política, que es lo que intenta decir el abogado al decir, bueno, aquí todos nos financiábamos de manera ilegal. Entonces, creo que también ahí intenta como esconder un poco cuál fue realmente el delito, o como tratar de olvidar cuál fue realmente el delito de Orpis en este caso. Yo creo que ahí hay como 3 niveles de elementos impresentables de esta situación que yo creo que habla muy mal del sistema de justicia y que creo que también de alguna manera justifican el malestar que ha existido durante muchos años en la sociedad chilena en relación a la política en sí. O sea, creo que esta idea de que los políticos se arreglan entre ellos, que los políticos, digamos, no, son como medios intocables, o creo que le da como un poco la razón a ese malestar. Yo no creo que sea 100% así, pero creo que también cuando el sistema, no solamente el sistema político, sino que también los otros poderes del Estado, trabajan en función de diferenciar cuáles son como los derechos que tiene la ciudadanía, la posibilidad de incidir en ese tipo de cuestiones, creo que le dan un poco la razón a este momento en el que estamos de deslegitimación de las instituciones en general. Bueno, nos interesa mucho escuchar a Pablo, pero como son las 9 en punto, ¿qué les parece si hacemos un alto súper breve y a la vuelta retomamos la conversación en esta mañana de día miércoles? Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Universidad de Chile los invita a disfrutar de una noche única de poesía y música este próximo viernes 26 de mayo en Sala Máster a las 19:30 horas en punto, junto a dos de los cantautores más destacados de la escena musical chilena de los últimos años, Manuel Huerta y Patricio Navalón. Después de casi 2 décadas se reúnen nuevamente en este escenario a trenzar versos y acordes en un concierto íntimo, poético e iluminado por la tradición trovadoresca medieval y la lírica de importantes poetas nacionales e internacionales. Además, contarán en esta cita con un invitado de lujo, el destacado poeta y actor nacional Pedro Vicuña, en lo que promete ser un concierto mágico e inolvidable.
Arte Poética en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509 Providencia, este viernes 26 de mayo a las 19:30 horas en punto y con transmisión en directo por el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Entradas a la venta a través de www.portalticket.com. Ya, son las 9:13. Continuamos en esta mañana de día miércoles con Pablo Rodríguez del Instituto Libertad, Valentina Saavedra de Comunes. Y bueno, Valentina había dado su primera apreciación respecto al caso Orpis, que es a su vez el caso Corpesca, a su vez el caso, la ley Longueira, y que bueno, en su momento se discutió en términos judiciales junto con SQM. Fueron dos temas que explotaron simultáneamente, por eso creo que no es un abuso juntarlos para efectos del análisis. Pablo. Sí, yo quiero destacar justamente la parte de que de todas las personas que pudieran estar involucradas en este tipo de casos respecto a financiamiento de empresas ilegal para las campañas o respecto a influencia o coima o algo así respecto a legislación particular, yo creo que sí hubo un castigo selectivo para ciertos políticos. Yo quiero sí destacar ese punto porque cuando esto empezó de alguna forma a salpicar a otras colectividades, a otros nombres, esto de alguna forma se le empezó a echar un poco de tierra justamente para que no avanzara. Y eso es algo más o menos una realidad de lo que ocurrió. Para decirlo directamente, Pablo, cuando empezó a afectar al entonces oficialismo, sí, a la nueva mayoría. Uno con lo que lee de prensa de ese tiempo, efectivamente, cuando empieza a escalar la cosa, cuando hay un partido como el PPD en su momento, que también tuvo muy mencionado respecto a este tipo de prácticas, o cuando en su momento también se empezó a cuestionar al ministro del Interior, a Rodrigo Peñailillo, a uno le da la impresión de que la justicia no avanzó lo suficiente para determinar todas las culpabilidades y que de alguna forma lo que significó que Orpi, que probablemente con justa razón haya terminado en la cárcel, significó un tipo de ejemplo para el resto, así como ok, llegamos hasta acá y no se avanza más ni en las investigaciones ni tampoco en lo que significa investigar otros casos que tampoco llegaron a puerto porque justamente no hubo el objetivo de sacar ese tipo de investigaciones. También en ese mismo momento se habló mucho de la presión a Servicio de Impuestos Internos, de cómo el Servicio de Impuestos Internos tenía que querellarse para activar cierto tipo de acciones, en los cuales muchas de las veces no lo hizo. Entonces, claro, uno no quiero decir que hoy Orpi no es culpable, porque yo creo que había unos antecedentes justamente para declararlo culpable en su momento, pero uno sí se queda con la sensación de que no se hizo todo lo que se debía hacer respecto a otras personas que podían haber estado vinculadas a financiamiento irregular de la política. Y eso basta con revisar la prensa de ese momento, o sea, cómo ciertas polémicas se fueron generando, cómo a ciertos actores iban señalando que no se iba a avanzar más, y también, y siendo también responsable de lo que uno dice, cómo la Fiscalía tampoco avanzó lo suficiente en otro tipo de casos. Y lo que también derivó que unos años después ciertos fiscales también salieran del Ministerio de la Fiscalía, justamente por no estar del todo satisfechos por cómo se llevó a cabo ese tipo de investigación. Entonces, yo creo que con Orpi se debe haber hecho la justicia correspondiente, pero creo que la sensación de impunidad va por el lado de que efectivamente pudo haber mucha más gente involucrada en distintos casos de financiamiento irregular de la política y con ellos no pasó lo mismo. Y eso también es hablar de que el sistema de justicia no funcionó bien y que también hubo cierta impunidad para otros sectores, o a lo mejor del mismo sector político, sino que más bien me quedo con la idea de que con Jaime Orpi, insisto, probablemente con justa razón, se trató de dar un ejemplo al resto de que este tipo de cosas no se iban a permitir en el futuro, pero eso también tiene un costo de que probablemente quedó gente fuera que también debió haber sido procesada o condenada por delitos similares. Bueno, el chivo expiatorio se dice que era Orpis, ¿no? Volvamos al significado original. Un chivo es un chivo, ¿no?
Expiatorio, bueno, aquí estoy leyendo, de hecho, el significado. Es un chivo elegido por los judíos en su fiesta de las expiaciones para descargar sobre él las culpas de todo el pueblo, ¿no? Bueno, esta vendría a ser la figura que representaría a Orpis para el sistema político. Valentina, yo recuerdo que cuando esto explotó, que fue principios del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en el Parlamento había solo 3 bancadas, que era Chile Vamos, Nueva Mayoría y Frente Amplio. No me acuerdo a quién, pero entrevisté a un parlamentario del Frente Amplio en esa época que decía: nosotros somos la única coalición que no está manchada ni por Corpesca ni por SQM, ¿no? Y bueno, al respecto, 2 cosas, ¿no? Primero, como dice Pablo, el modo en que aquel episodio parece que terminó siendo zanjado por la vía de blanquear, de llevar a este chivo, ¿no? Para pagar las culpas de todo el pueblo. Pero por el otro lado, luego de eso vino una serie de reformas que tenían por propósito regular mejor la relación entre el dinero y la política. Lo que quería preguntarles y preguntarte es si les parece que a estas alturas esas normas que se implementaron cumplen con el estándar deseable, porque una de las cosas que uno ha visto en las últimas campañas son, primero, una gran disparidad en el financiamiento de las campañas, sigue habiéndola. En segundo lugar, esta idea de utilizar las campañas para financiarse personalmente, que es una hipótesis que siempre se ha sostenido, por ejemplo, en relación al ex candidato Parisi. Y en tercer lugar, que bueno, si bien se acotan los aportes personales pueden seguir siendo interpretados como una manera de incidir en la política, y ahí es donde ha explotado muy fuertemente, por ejemplo, el aporte personal que le hizo Juan Sutil a Natalia Piergentili, ¿no? Bueno, respecto a esto, ¿no? Al durante y al después, Valentina, ¿qué se podría decir? Sí, a ver, yo creo que en ese momento efectivamente yo creo que las instituciones tenían menos herramientas. Yo creo que no era que no tenían herramientas, o sea, tenían menos herramientas quizás para perseguir este tipo de delitos. Con respecto a lo que dice Pablo, yo en eso estoy de acuerdo. Creo que aquí debió haber más personas de la política juzgadas por este tipo de delitos, y que no se hizo, que se frenó porque la cuestión parecía como que se abrió así como una caja de Pandora, así como que ya no, parecía que no iba a tener fin. Y creo que eso fue un error, precisamente porque da este tipo de, permite este tipo de justificaciones que hace el abogado de Orpis de, bueno, que aquí casi que bueno, nos salvamos como todo el resto. Pero creo que, como decía antes, no se puede nivelar para abajo, sino que debiese haber una cuestión de una revisión de las prácticas y de la relación que existe entre la política y el dinero, ¿no? Precisamente porque es un daño que se le hace a la democracia en su conjunto, y cómo se va involucrando en todas las etapas, por llamarlo de alguna manera, de la gestión política en sí, o sea, desde las campañas, de la toma de decisiones, en la distribución de recursos propios y del Estado, en la contratación de gente, y así un gran etcétera. Yo creo que en ese sentido queda mucho, o sea, si bien se hicieron algunas reformas, yo creo que queda mucho por regular, precisamente porque hasta el día de hoy todavía se ve, digamos, casos que son complejos. O sea, bueno, yo, sin ir más lejos, o sea, a nosotros nos tocó lidiar con el caso de una candidata nuestra en donde el financiamiento de la campaña, si bien no era ilegal el financiamiento de la campaña, sí hubo algunas cuestiones poco éticas, por lo menos si bien quizás no sé si fueron ilegales o no, ahí eso ya es parte de la investigación, pero sí son poco éticas y que pierden un poco el norte del sentido de la política. Y yo creo que en ese sentido queda apto por avanzar, precisamente porque este financiamiento es financiamiento del Estado. O sea, uno lo revisa, por ejemplo, en otro tipo de instituciones, no sé, como, volviendo quizás al tema, o sea, tomando un poco del tema anterior, uno lo ve, por ejemplo, en las universidades del Estado, o sea, y para usar un céntimo, o sea, es un nivel como de fiscalización y burocracia y justificaciones e informes y etcétera,
que pareciera ser que en la política, a pesar de que también es dinero del Estado, no hay tanto procedimiento de fiscalización y regulación, y creo que ahí hay mucho por ahondar y por mejorar. Sí, Valentina, dímelo a mí como director de esta radio, que casi cuando asumí no tenía canas, y yo creo que casi todas las canas se las debo a los memos. ¿Ah? A los memos para artículos de aseo, lápices, en fin. Bueno, es un mecanismo de control bastante engorroso. ¿Ah? Yo creo que tiene muchos defectos, voy a llegar hasta ahí, pero que tiene la virtud de que hace muy difícil, muy difícil, aun cuando alguna persona quiera eventualmente obrar mal, desfalcar o mal utilizar recursos, ¿no? Y bueno, evidentemente esos mecanismos de control podrían, en su parte más virtuosa, aplicarse en otras instancias. Bueno, vamos a otro tema, ¿ya? Estamos en proceso constituyente, comité experto. Lo comentábamos más temprano porque entrevistamos al integrante del comité experto, Pablo Valentina Alexis Cortés, del Partido Comunista, pero antes también el senador Manuel José Sandón había hecho alusión aquí en el programa al tema, y instalando esta idea de que parece que lo mejor que puede ocurrir ahora es que ninguno esté demasiado contento con el resultado, ¿no? Se habla de consensos básicos, ¿no? Y lo que antes se miraba como la imposibilidad de avanzar más, ahora se ve como una virtud. O sea, vamos a decirlo así, hay un nivel de empatía por el adversario distinto al que habíamos visto en el proceso anterior. Pero todo esto que estamos conversando, que obviamente es lo primero que les quiero preguntar, está todavía a merced de lo que vaya a ocurrir con el Consejo Constitucional, que en principio era el órgano, y es el órgano elegido democráticamente por el pueblo, por lo tanto su legitimidad es indiscutible, pero que podría eventualmente tener un criterio muy distinto precisamente sobre la base de esta mayoría sin contrapesos que ha obtenido republicano en términos simples, pero si eventualmente se le suma a Chile Vamos, es una mayoría todavía más incontrarrestable. Bueno, ¿cómo ven el proceso de aquí en adelante? Porque tiene que ver con dos dimensiones. Primero, con cuál va a ser el texto final, y segundo, con cómo las distintas fuerzas políticas se van a mantener o bajar del barco, ¿no? Según sea la evolución del proceso. Pablo. Yo quisiera resaltar justamente el tema de cómo fue diseñado este proceso y que explica probablemente cómo estamos llegando a este momento. Uh-huh. Recordemos que la comisión experta tenía 24 miembros, donde 12 eran parte del oficialismo, por simplificarlos, no todos, pero se ha resumido de esa forma, y 12 representaban a la oposición. Entonces, para que justamente fuera un texto que fuera producto de un acuerdo, es que tenían que llegar, se necesitaban los votos del otro para aprobar tus normas. Y por tanto, eso fue obligando a que justamente se generaran consensos. Primero fueron estos consensos iniciales de lo que se aprobó en general. Después hay una cierta pausa donde se hacen estas 900 indicaciones que tenían que ver con una fase más bien de que cada sector intentaba rescatar cada uno de los puntos que quedaron pendientes de la primera fase de este tipo de acuerdo. Y después nuevamente una fase donde esas 900 indicaciones se achican, se reducen, para nuevamente buscar un acuerdo y de alguna forma dar un texto que represente, claro, tú decías que nadie está tan contento con el texto, pero nadie tiene ninguna molestia en particular con ningún tema. Nadie tiene diferencias insalvables, ¿no? Claro. Que era lo que pasaba en el proceso anterior. Sí. Uh-huh. O sea, que la diferencia era muy notoria respecto a capítulos completos. Uh-huh. Ahora uno podrá decir que ciertos artículos no satisfacen a todos los sectores políticos, que podría haber reacciones distintas, se podrían agregar cosas que quedaron fuera en este proceso de trabajo conjunto, pero no hay nadie que esté diciendo que este es un texto que no lo represente o que de alguna forma haya dejado cosas muy significativas fuera. Sí. Entonces eso es un avance respecto a lo que ocurrió en el proceso que fue la Convención Constitucional. Es un avance formal, pero Pablo, también un avance cualitativo en el sentido de avanzar hacia una mirada transversal, hacia un nuevo sentido común, en la cual el objetivo de una constitución no sea satisfacerme a mí, sino no dejar fuera a nadie. En ese plano cualitativo, ¿qué decir? Es que uno de los grandes temas de lo que hemos discutido en los últimos años tenía que ver con que lo que hizo la Convención significaba hacer una constitución totalmente distinta a la Constitución del 80 reformada el 2005. Uh-huh. Entonces, como había que hacer una constitución distinta, se partía de un texto completamente diferente.
Y eso fue una decisión que se tomó en ese momento en la convención. Y ahora, para ejemplificarlo y para que las personas que nos escuchan tengan claro esto, se partió desde el texto actual. Es decir, a partir de la Constitución vigente, se fue discutiendo cada uno de los artículos, cada uno de los temas y viendo qué cosas se incorporaban, pero con la estructura que recogía la Constitución actual. Entonces eso realmente plantea una diferencia súper importante, porque en la otra inventamos un texto desde cero, que fue el proceso de la convención. Y ahora, en el proceso actual, se toma el texto de la Constitución vigente y a partir de ese se le hacen reformas, cambios, mejoras. Entonces tiene que ver con otra estructura, con otra lógica justamente de trabajo que estuvo muy influenciada por la conformación política de la comisión experta, en donde justamente había que llegar a consensos para estudiar un artículo adentro, pero que la etapa que se abre ahora es distinta. Y tú algo planteabas respecto a eso. La mayoría que existe de republicanos en el Consejo va a implicar una lógica sumamente diferente respecto a cómo se va a trabajar. Porque justamente ahora los quórum son los mismos, pero la composición de esa mayoría es diferente y por lo tanto uno tendría que esperar una lógica un poco menos colaborativa en el proceso que va a iniciarse ahora. Valentina, creo que no digo nada impreciso al señalar que para el mundo del apruebo, ¿no? El proceso anterior, lo vamos a decir así, ha sido complicado subirse a este barco, ¿no? Entre falta de entusiasmo, desconfianza, en fin. Bueno, en la mañana cuando entrevistábamos a Alexis Cortés, que no pertenece a tu partido, pero pertenece a la misma coalición, él defendía con mucha convicción lo que se había acordado, reivindicaba este hecho de que era bueno que el anteproyecto no convenciera totalmente a todo el mundo. Y también defendía que era bueno que fuera una redacción abierta, que de alguna manera le diera más poder al legislador para poder zanjar ciertas cosas y que la Constitución no operara de facto como una suerte de contrapeso del poder legislativo, ¿no? Pero al final de la entrevista, Valentina, le pregunté ¿y si el Consejo Constitucional modifica el artículo 1, ¿no? Que es el que establece el Estado Social y Democrático de Derecho, y le da un sentido distinto? ¿Tú lo seguirías apoyando? Y ahí dijo, no solamente no lo seguiría apoyando, sino que creo que las fuerzas políticas de las cuales yo soy parte tendríamos todo el derecho a manifestarnos en una posición contraria. Eso dijo Alexis Cortés. Valentina, te traspaso el mismo rollo a ti para que puedas hacer tu reflexión desde el lugar político donde estás. Sí, a ver, o sea, yo creo que no es un secreto que somos algunos, o por lo menos varios de nuestro sector, yo diría la mayoría, unos viudos de la propuesta constitucional de la convención, y en ese sentido no solamente de la propuesta, sino también de lo que inicialmente pensamos que iba a ser el proceso, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente hay autocríticas, ya se han hecho en su momento, tanto por los convencionales como por la gente de nuestro sector, de cómo funcionó la convención, de cuán abierta estuvo, de todos los errores y etcétera que se cometieron, pero creo que es distinto a si uno tenía muchas diferencias o no con el texto que resulta. Y yo creo que ahí sí hay una diferencia, y también yo tengo una diferencia respecto a cómo va a funcionar, como el mecanismo con el que se está haciendo la Constitución actual. No digo que por eso a priori uno va a llamar a que se rechace. Creo que primero hay que dar la pelea y ver si es qué es lo que resulta de ello. Y por lo menos lo que ha resultado hasta ahora, yo ahí comparto un poco con lo que decía Cortés respecto a que creo que también por las condiciones políticas en las que estamos, así yo creo que siendo súper pragmáticos, o sea, no estamos, me parece que para los sectores progresistas de izquierda esto no va a ser, es imposible que sea una constitución ideal, pero también va a ser una constitución un poco más mínima, por decir así, que va a permitir más discusión que la que existe ahora. Ahora, también creo que esto es lo que está saliendo del comité de expertos, no es el resultado final, y que creo que también por la composición del Consejo Constitucional hay riesgos muy altos de que no sea esto el resultado de la propuesta constitucional que vaya a salir. O sea, si vemos también las votaciones, por ejemplo, que se dan en el Consejo de Expertos, en el Comité de Expertos, perdón,
el representante de los republicanos es el principal detractor de varias de los artículos que sí quedan finalmente en la propuesta del comité de expertos. Entonces también creo que ahí hay que ver, bueno, cómo se va a comportar la derecha en general y el Partido Republicano en particular en el Consejo Constitucional para ver qué es lo que resulta finalmente de eso. Y yo creo que también hay una preocupación legítima y que se ha presentado como no solo parte como del oficialismo, sino que también los movimientos sociales respecto a toda la discusión relacionada a los temas de género, de plurinacionalidad y etcétera, que claro, yo no creo que había como una esperanza de que el Consejo actual la incorporara de lleno, pero sí hay algunos elementos que yo creo que son preocupantes, como por ejemplo que, o sea, se presenta una propuesta de artículo relacionada a el derecho a vivir una vida libre de violencia, y eso se rechaza. O sea, como que también hay cuestiones que uno dice, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es la base ideológica de esos rechazos? Pero creo que eso va a ser una misión del Consejo Constitucional, de ver hasta dónde se pueden ir incorporando elementos que en esta nueva Constitución, si es que llegase a aprobarse, puedan también darle más cabida, no solamente a una visión más tradicional y replicando básicamente la Constitución actual, sino que también dándole un giro que represente al Chile actual. Y en ese sentido, claro, yo creo que si la declaración de que Chile es un país democrático de derecho se saca, yo creo que para todos los sectores progresistas y de izquierda ya sería como, bueno, no sé muy bien qué es lo que se podría defender, a pesar de que ya está como bien interpretable la forma en que se establece. O sea, de establecer de que hay un Estado social democrático de derecho no necesariamente significa que hay una provisión estatal de esos derechos. O sea, tenemos ejemplos distintos en los distintos países, pero también lo podemos ver en el discurso de los expertos, en donde cada uno interpreta un poco como a su manera lo que significa, y yo creo que eso, claro, va a ser más una labor del Poder Legislativo a posteriori, pero que si ni siquiera se da esa patita inicial como posibilidad de discusión, yo creo que ya es una cuestión como que vamos a retroceder también. O sea, y en ese sentido, ahí yo creo que hay que abrir la discusión muy genuinamente de si tiene sentido aprobar cualquier constitución por el hecho de que sea nueva o no. Sí. Me acuerdo cuando fue el estallido social, Vale, Pablo, que una de las cosas que de la derecha se le criticaron más duramente a Piñera, al presidente en ese entonces, era que él había ponderado más importante salvar su gobierno que salvar la Constitución, ¿no? Y de hecho, una de las críticas que se hicieron, y Pablo, tú como tienes vínculos más cotidianos con ese sector, quizás la escuchaste, es que el gran error de Piñera, incluso algunos hablaban de la traición de Piñera, ¿no? Era haber entregado la Constitución a cambio de salvar su gobierno. Bueno, no es lo mismo, pero creo que el Partido Republicano está en una encrucijada más o menos parecida, porque del resultado de este proceso constitucional va a haber consecuencias muy importantes respecto a las posibilidades presidenciales de José Antonio Kast en la elección de fines de 2025. Y entonces uno podría decir, ¿quién más que el Partido Republicano es el llamado a defender la obra, ¿no? la Constitución actual o las premisas de la Constitución actual? Pero al mismo tiempo del éxito de este proceso también depende la candidatura de Kast. No tenemos una bola de cristal como metodología de análisis aquí en este panel, por lo tanto no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero les quería preguntar cómo vislumbran la deliberación del Partido Republicano frente a esta disyuntiva, ¿no? Pablo. Lo que uno podría decir es que este triunfo que tuvo el Partido Republicano yo creo que puede ser un mal resultado a largo plazo. Yo creo que efectivamente, y cualquiera, Valdía, yo creo que va a concordar conmigo, que hacer oposición es muy fácil. Por lo tanto, cuando tú tienes en el Congreso hoy día 14, 15 diputados, te puede, con suficientemente voces distintas, puede de alguna forma obstruir agendas políticas, retardar la agenda legislativa, con muchas formas. Pero cuando ya tienes la responsabilidad de ser la primera mayoría, yo creo que es otro escenario. Y creo que en la forma en que ha trabajado Republicano en su corta vida, le es muy fácil ser oposición y se construyó de alguna forma para ello. Pero ahora la responsabilidad es distinta y creo que ahí vamos a ver cómo efectivamente el Partido Republicano lo resuelve. Yo tengo dudas de que efectivamente pueda liderar bien el proceso. Yo creo que
que además tener tantos consejeros supone que todos piensan más o menos igual, y eso no creo que sea así. Y por tanto también podría empezar a enfrentar de alguna forma ciertos quiebres internos respecto a las posiciones de los mismos consejeros militantes respecto al rol del partido en el Consejo. Y yo creo que efectivamente hacer oposición le es muy fácil, muy cómoda, porque critica a Chile Vamos, critica al gobierno, critica todo lo que puede, pero en este proceso tiene un rol distinto y yo no sé si está efectivamente preparado para ello. Valentina, ¿cómo ves esa disyuntiva? Sí, ahí yo concuerdo con Pablo. Yo creo que tener como el poder de decisión o estar como, digamos, en una posición de poder es distinta a estar en la posición de oposición, porque oponerse a algo es mucho más como dirigido que la idea de proponer. Y en ese sentido yo creo que, bueno, vamos a ver la verdad. Yo no sé cómo se vaya a comportar el Partido Republicano, pero por lo menos hasta ahora el despliegue que ha tenido, por ejemplo, con sus parlamentarios, creo que dan cuenta como de una cuestión todavía bastante inorgánica, o sea, como de gente que sale electa por el partido, pero no necesariamente tienen como una disciplina militante y una unidad respecto a lo que se propone, que a lo mejor por ahí pueden abrirse también a una discusión más transversal, más conciliadora, pero también podemos ver la otra versión, o sea, podemos ver como una especie de Johannes Kaiser en la convención, o sea, en el Consejo Constitucional, tironeando y polarizando aún más de lo que ya está el ambiente político, el debate político. Entonces, yo creo que va a ser un desafío para ellos y efectivamente yo creo que en eso se juegan mucho como el demostrar de que tienen capacidad de administrar una posición de poder y por lo tanto yo creo que también ahí, y por eso también, bueno, yo creo que también ahí se juega mucho la legitimidad o el apoyo que pueda tener el Partido Republicano en una futura elección, que espero no sea muy masivo ese apoyo, pero está caminando para allá. Y yo creo que reflejo de eso y de esa preocupación es, por ejemplo, esta instrucción que hicieron en su última reunión, no recuerdo cómo se llamaba, de no salir a dar declaraciones, de como mantener, digamos, el silencio para ordenarse primero, que no necesariamente sea respetado por todos los consejeros electos, pero creo que esa preocupación tiene mucha relación con cuidar la posición en la que están, pensando en una futura elección presidencial. Ya, se nos acaba el tiempo, sé que lo que voy a hacer es poco serio, pero bueno, hagamos algo poco serio alguna vez. El Partido Republicano, así les pregunto a modo de apuesta, ¿va a privilegiar la candidatura de Kast o defender los preceptos de la Constitución actual? Pablo. Yo creo que tu respuesta tiene tu pregunta es la misma respuesta. Sí. Creo que defender la Constitución actual puede significar justamente fortalecer la figura de Kast. No creo que sea una opción. Pero podría exponerse al rechazo. Sí, pero va a defender su idea. Yo creo que en el fondo va justamente a privilegiar su ideario político que está bien representado en la Constitución actual. ¿Valentina? Yo creo que van a privilegiar la candidatura de Kast. Y no estoy segura si la defensa acérrima de la Constitución actual va a ser eso, porque no necesariamente privilegiar la candidatura de Kast es defender como a rajatabla su posición política actual. Claro, lo pregunto porque, guste o no, un triunfo del rechazo en este proceso va a ser interpretado como una derrota del Partido Republicano. Exacto. ¿No? Bueno, entonces es un tremendo dilema. No me gustaría estar en los zapatos del Partido Republicano. En fin. Don Pablo Rodríguez, del Instituto Libertad, muchas gracias por haber estado acá en la radio. Patricio, Valentina. Valentina Saavedra, de Comunes. Muchas gracias, Vale, que estés bien. Muchas gracias a ustedes dos, Patricio, Pablo. Que les vaya muy bien. Son las 9:31, breve alto, y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.